Lo que sigue es una obra de vida que se expande y se dramatiza hasta que piensa que ya no puede más. Lo que sigue está después. Es una huida hacia adelante, un exceso de futuro. Lo que sigue es encontrar una forma de vida inteligente, de aceptación de una misma y de los otros. Quizás una visita al psicólogo, al psiquiatra o al camello de confianza. Lo que sigue es un café con leche de arroz. No, mejor, lo que sigue es un té kukicha alcalinizante con medio limón exprimido. Lo que sigue es dejar de beber Coca-Cola y cerveza todos los días, hacer de mi cuerpo un templo y de mi coño un cáliz. Es dejar las harinas refinadas, dejar la leche, porque si el gluten es el padre y la leche es la madre, puede que yo sea intolerante a los dos. Lo que sigue es una menstruación operada por las hienas del infierno que me agarran las entrañas con las uñas muy largas. Lo que sigue es quitar los pelos del desagüe de cualquier yanqui, chino, japonés, coreano, neozelandés. Lo que sigue es abrazar a Misha, darle todo a mi gata, dárselo todo a una gata. Lo que sigue no puede olvidar su condición de mujer y su necesidad de tener que tomar decisiones asociadas al útero, al caño y al hipotiroidismo subclínico. Lo que sigue es no confundir, jinete, el galopar del caballo con los latidos de tu propio corazón. Sigue recuperar la chispa, la ironía, el relato sarcástico de lo cotidiano, ser muy buena, ser un talento de la naturaleza, inquebrantable, inescrutable, efímero.